Una de las cosas que me he dado cuenta es de que yo constantemente estaba buscando el quedarme en ceros en cuanto al dinero. Inconscientemente yo buscaba la forma de gastarme el dinero que tenía comprándome cosas que no necesitaba, relojes, tenis, playeras, gorras, pero me di cuenta que estaba repitiendo ese patrón, que cada que agarraba yo dinero buscaba la forma de comprarme cosas o de pagar cosas que no eran importantes, pero que yo hacía en mi cabeza que fueran importantes y que ya se tenían que pagar. Entonces, después de mucho tiempo me fui dando cuenta de que en realidad solamente era una excusa para yo quedar en ceros en cuanto a mi cuenta de banco, en cuanto a no tener dinero. Y yo me di cuenta que había una cierta paz cuando yo estaba en ceros, una cierta calma cuando yo estaba en ceros, porque cuando tenía el dinero estaba como ansioso. Me daba cuenta que estaba ansioso. Yo decía, tengo dinero, me voy a comprar algo. O cada que me aburría o que estaba triste, me voy a comprar algo. Me metía a Amazon, me metía a Nike para estar comprando cosas y me di cuenta, pues llegué a ese punto donde me di cuenta que yo me estaba quedando en ceros. Entonces cuestioné, ¿por qué me estoy quedando en ceros? Entonces creo que descubrí un patrón que era que en mi casa, en mi familia, a veces cuando se expresaban de personas que tenían dinero, se expresaban de una forma como negativa, como una energía así como de, es que esas personas son presumidas, y eran como rechazando a las personas presumidas solo por tener dinero. Entonces, inconscientemente yo aprendí que si yo tenía dinero, yo era un presumido, y si mi familia decía que yo tenía dinero y que era presumido, entonces me quitaban el amor, me quitaban que no había validación. Entonces ahí fue cuando me di cuenta que inconscientemente yo estaba rechazando el dinero que tenía hasta quedarme en ceros para que no me quitaran el amor, para que no me dijeran presumido, para que no me rechazaran mi propia familia, para que no me quitaran ese amor. Entonces fue cuando me di cuenta que por eso yo estaba gastando dinero. Yo estaba incluso endeudado con las tarjetas de crédito para yo inconscientemente asegurarme de no tener dinero, porque si yo tenía dinero significaba que yo era un presumido y que mi familia me iba a rechazar por el simple hecho de tener dinero. Entonces, cuando yo me di cuenta de que el patrón se estaba repitiendo porque yo no quería ser un presumido, yo no quería que no me validaran, yo no quería que me quitaran el amor mi familia, yo estaba gastando dinero. Ahí fue cuando me di cuenta del por qué estaba repitiendo ese patrón. Una vez que yo me hice consciente del patrón que estaba yo repitiendo, ya no se trataba de que pasara solito, ya se trata de una decisión, porque recuerda que un patrón deja de ser patrón cuando lo observas, cuando eres consciente ahora del patrón. Entonces, si tú ya eres consciente de un patrón, ya no es un patrón, ahora se convierte en una decisión. Entonces, ahí fue cuando yo me di cuenta que ese patrón era el que me estaba dejando en ceros en mi cuenta. Y eso, amigos, amigas, eso para mí es sanar. Hacer consciente los patrones inconscientes que nos heredaron nuestras familias. Y todos tenemos patrones así, todos tenemos patrones inconscientes. Y eso es conocerse a uno mismo. Y eso está difícil, pero qué interesante es todo esto. Entonces, se los explico yo aquí porque probablemente si alguien me está viendo de ustedes, probablemente está pasando por una situación. Si tú tienes problemas con el dinero, cuestiona
qué se decía en tu casa en cuanto a la gente que tenía dinero. ¿Cómo hablaba tu familia? ¿Hablaban cosas positivas o hablaban cosas negativas? ¿Los rechazaban? ¿Se expresaban mal de ellos? Porque si fue así, probablemente tú estás en la misma situación en la que yo estaba, donde no sabía por qué yo me quedaba en ceros hasta que hice consciente lo inconsciente, y ahora mi decisión, y me puse como regla a mí mismo no quedarme en ceros, y eso fue lo que me ayudó. Entonces hay que cuestionar, banda, hay que ser muy observadores de por qué repetimos los mismos patrones, por qué me quedo en ceros, y funciona para todo, por qué haces las mismas cosas, por qué comes como comes, por qué atraes personas de la misma que te hacen daño, o por qué se repiten cosas en tu vida. Siempre hay que cuestionar, hay que ir profundo, y al final en ese cuestionar encontramos información y encontramos cosas inconscientes que nos hacían caer en ese mismo patrón repetitivo. Por eso es muy importante, yo les digo, que cuestionen todo, y el cuestionar y saber ese tipo de información es conocerse a uno mismo, es mejorar, es conectar con tu mejor versión. Y pues nada, banda, solamente eso les quería decir. Lo quería expresar aquí porque creo que es algo importante, creo que es una de las cosas, uno de los descubrimientos que he hecho y que inconscientemente me hacían estresarme por dinero. Pues nada, banda, espero les sirva y saludos.